Ana llevaba más de 10 años trabajando como camarera en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Era una mujer tranquila, de pocas palabras, acostumbrada a levantar temprano y a pasar largas horas atendiendo mesas con una sonrisa amable, aunque muchas veces cansada y con poco reconocimiento. Ese día, sin embargo, Ana sintió desde el primer momento que algo sería distinto. Al cruzar la puerta del restaurante, notó un aire pesado, una especie de tensión invisible que recorría el lugar y hacía que incluso las conversaciones se escucharan más bajas, casi nerviosas. Ana se acomodó el delantal y se preparó para comenzar su jornada como siempre. Saludó con cortesía a sus compañeros y fue directo a la barra para recoger los primeros pedidos. Mientras se movía entre las mesas, su mente repasaba las tareas que debía hacer. Servir con rapidez, escuchar con atención y siempre mantener la paciencia, aunque no todos los clientes fueran amables. Era un trabajo que no le ofrecía mucho, pero para ella era importante porque le permitía pagar la renta y cuidar de su pequeña hija que esperaba en casa. De repente, la puerta principal se abrió y entró un grupo de clientes ricos que rápidamente captaron la atención de todos. Llevaban ropa cara, relojes brillantes y una actitud que dejaba claro que estaban acostumbrados a obtener lo que querían. Ana observó cómo se sentaron en una mesa grande, casi con aire de superioridad, sin siquiera mirar a su alrededor. Pidieron vinos caros y platos exquisitos, pero lo que más llamó la atención de Ana fue la forma en que comenzaron a hablarle, no con respeto, sino con un tono de burla y desdén. Los insultos se empezaron a llegar. Al principio, Ana no los escuchó bien, pensando que tal vez se había equivocado. Pero pronto, las palabras fueron más claras y directas. «Crees que sirves bien. No tienes idea de lo que haces. Este lugar debería contratar a alguien mejor». Ana sintió que su corazón se encogía. Nunca antes la habían tratado así. Intentó ignorarlos y concentrarse en su trabajo, sirviendo las bebidas y tomando pedidos con la misma profesionalidad de siempre. Sin embargo, cada palabra que escuchaba le calaba más profundo. La gente alrededor comenzó a notarlo también. Algunos clientes se miraban incómodos, pero nadie intervenía. Ana sabía que protestar solo empeoraría la situación y que, en un lugar como ese, las apariencias eran todo. Así que siguió trabajando en silencio, intentando mantener la dignidad que le quedaba. Sin embargo, dentro de ella crecía una mezcla de tristeza, rabia y decepción que le pesaba más que cualquier plato que tuviera que cargar. Cuando finalmente llegó la hora de su descanso, Ana salió del restaurante para tomar un poco de aire fresco. Caminó por la acera, tratando de calmar la tormenta de emociones que la invadía. La noche comenzaba a caer y las luces de la ciudad iluminaban tenuemente las calles. A pesar del frío, Ana sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de frustración y desesperanza que no la dejaba avanzar. ¿Era posible que después de tantos años, todo lo que había logrado se desmoronara por un grupo de personas que no la valoraban? Mientras andaba sin rumbo fijo, se preguntaba si valía la pena seguir en ese trabajo o si debería renunciar y buscar algo mejor. Pero el miedo a no encontrar otra oportunidad la detenía. El peso de la inseguridad la hacía sentir pequeña y sola. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una sombra se acercó lentamente y la voz de un hombre mayor, calmada y profunda, rompió el silencio de la calle. «No deje que estas personas le roben la esperanza», dijo el hombre con una sonrisa serena. «He visto su esfuerzo y sé que merece algo mejor». Ana se detuvo, sorprendida y sin saber qué responder. El hombre vestía con elegancia, pero había algo en su mirada que transmitía sinceridad y tranquilidad. Era un desconocido, pero en ese momento, sus palabras fueron como un bálsamo para su corazón cansado. «¿Quién es usted?», preguntó Ana con voz temblorosa. «Alguien que ha pasado por momentos difíciles y que quiere ayudar a quienes tienen la fuerza para seguir adelante», respondió el hombre.
Pero eso, Ana, lo hablaremos mañana. Por hoy, recuerde que no está sola. Ana asintió lentamente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, una luz tenue comenzaba a brillar en medio de la oscuridad que la rodeaba. Al día siguiente, Ana no podía dejar de pensar en las palabras del hombre misterioso. Cada instante, su rostro aparecía en su mente como una promesa silenciosa. A pesar de las dudas que la invadían, decidió regresar al restaurante. Sin embargo, esta vez no fue con miedo o tristeza, sino con una extraña mezcla de curiosidad y esperanza. Quería saber qué significaban esas palabras, qué oportunidad le esperaba. Cuando entró, el lugar parecía igual, con sus mesas pulcras y el aroma a comida recién hecha, pero para Ana algo había cambiado. Sentía que ya no era la misma persona que la noche anterior. Se dirigió a la barra, donde sus compañeros la miraron con cierta sorpresa. La gente que la había insultado el día anterior no estaba, pero el recuerdo de esas voces aún resonaba en su cabeza. De repente, la puerta se abrió y entró el hombre que Ana había conocido la noche anterior. Esta vez, su sonrisa era más amplia y su mirada llena de confianza. Se acercó lentamente y saludó a Ana con un apretón de manos firme, como si la conociera de toda la vida. Los clientes y trabajadores del restaurante no podían creer lo que veían. ¿Quién era aquel hombre y por qué parecía conocer tan bien a Ana? Ana, comenzó el hombre con voz pausada, sé que lo que pasó ayer fue injusto y doloroso. Pero créame cuando le digo que la vida tiene formas sorprendentes de recompensar a quienes no se rinden. Ana lo escuchaba con atención, intentando contener las lágrimas que querían salir. La incertidumbre la invadía, pero algo en aquella voz la tranquilizaba. Quiero ofrecerle algo que podría cambiar su vida, continuó él. Un restaurante, uno que está cerrado ahora, pero que podría renacer con alguien que tenga el corazón y la fuerza para hacerlo. Ana sintió como su corazón latía con fuerza. La idea de tener un lugar propio, un espacio donde pudiera ser respetada y valorada, parecía un sueño lejano y casi imposible. Pero allí estaba, frente a ella, la oportunidad que siempre había anhelado en silencio. ¿Por qué yo?, preguntó con voz temblorosa. No soy nadie especial. Solo una camarera que ha pasado años sirviendo mesas y aguantando desprecios. El hombre la miró con una sonrisa suave y sincera. Porque vi su dignidad, su paciencia y su fuerza en medio de la adversidad. Eso es lo que nadie más puede dar. No todos tienen ese valor para seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Ana sintió que algo se aflojaba dentro de ella, como si una pesada carga comenzara a desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginar un futuro distinto, uno donde no solo luchaba por sobrevivir, sino donde podía prosperar y hacer las cosas a su manera. Mañana le mostraré el restaurante, dijo el hombre. Quiero que lo vea con sus propios ojos y decida si está lista para este reto. Esa noche, Ana apenas pudo dormir. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, mezclando miedo y esperanza. ¿Podría realmente cambiar su vida? Estaba preparada para enfrentar un mundo nuevo, con responsabilidades y desafíos que jamás había imaginado. Al amanecer, decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Tenía que intentarlo, por ella y por su hija, que merecía una vida mejor. Se vistió con cuidado, tomó sus cosas y salió con el corazón latiendo fuerte, lista para descubrir lo que el destino le tenía preparado. Cuando llegó al lugar indicado, Ana vio un restaurante antiguo, cerrado y con signos de abandono. Pero para ella, ese lugar tenía un brillo especial, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con sueños y trabajo duro. El hombre abrió la puerta y le entregó un manojo de llaves. Este lugar es suyo, Ana. Aquí comienza su nueva vida. Ella tomó las llaves con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de miedo y emoción.
Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a intentarlo, a transformar aquel espacio en algo que no solo le diera sustento, sino que también le devolviera la dignidad y la esperanza. Mientras caminaba por el restaurante, imaginaba cada rincón lleno de vida, con clientes felices y un equipo unido. En ese instante, Ana comprendió que, aunque el camino sería difícil, nunca estaría sola. Su fuerza interior y la oportunidad que le habían dado serían la luz que la guiaría hacia un futuro mejor. Ana despertó esa mañana con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en mucho tiempo. El peso de las llaves en su bolso le recordaba la enorme responsabilidad que ahora tenía sobre sus hombros. Mientras se preparaba para ir al restaurante, su mente no dejaba de imaginar todos los desafíos que le esperaban, pero también todas las posibilidades. Sabía que este no sería un camino fácil, pero por primera vez en años sentía que podía tomar el control de su destino. Al llegar al restaurante, el edificio parecía más viejo de lo que había recordado la noche anterior. Las paredes tenían manchas de humedad, las ventanas estaban cubiertas de polvo y algunas luces ni siquiera funcionaban. Pero Ana no vio un lugar deteriorado, vio un proyecto lleno de vida, un espacio que podía transformar con su esfuerzo y dedicación. Respiró profundo y abrió la puerta con las llaves que el millonario le había entregado. El sonido del chirrido al abrir la entrada le pareció como una bienvenida al inicio de una nueva etapa. Los primeros días fueron los más duros. Ana tuvo que limpiar cada rincón, arreglar detalles que parecían pequeños, pero que para los clientes eran importantes. Pintó paredes, barrió pisos y revisó que todo funcionara correctamente. Muchas veces se sentía agotada y con ganas de rendirse, pero cada vez que miraba las llaves en su mano, recordaba que esa oportunidad era un regalo que no podía desaprovechar. No solo estaba construyendo un restaurante, estaba reconstruyendo su vida. Ana sabía que para tener éxito necesitaba más que esfuerzo físico. Tenía que aprender sobre administración, controlar gastos, organizar horarios y elegir un buen equipo. Así que comenzó a buscar ayuda, a pedir consejos y a leer todo lo que podía sobre cómo dirigir un restaurante. Aunque muchas cosas eran nuevas para ella, su voluntad era más fuerte que cualquier dificultad. Cada pequeño logro la llenaba de orgullo y la motivaba a seguir adelante. En el restaurante vacío, Ana imaginaba cómo sería cuando estuviera lleno de clientes felices. Visualizaba mesas llenas de familias, parejas disfrutando de una cena especial y amigos compartiendo risas. Ese sueño la impulsaba a no rendirse, a trabajar cada día con más ganas. Sabía que no solo estaba cumpliendo su sueño, sino también dando un ejemplo a su hija, mostrándole que con esfuerzo y valentía se pueden cambiar las circunstancias. Pero no todo era fácil. Hubo momentos en que el cansancio la vencía y las dudas la atacaban. Pensaba en las palabras hirientes de aquellos clientes ricos que la habían humillado. Por un instante, el miedo a fracasar la paralizaba. Sin embargo, recordaba la promesa del hombre que le había dado las llaves y el valor que había encontrado dentro de sí misma para no dejarse vencer. Una tarde, mientras terminaba de limpiar la cocina, Ana recibió la visita inesperada de un viejo amigo que trabajaba en el mundo gastronómico. Él había escuchado la historia y quería ayudarla. Le ofreció consejos, contactos y hasta se comprometió a ayudarla en la apertura del restaurante. Esa visita le devolvió la confianza y la certeza de que no estaba sola en ese camino. Con cada día que pasaba, Ana veía que el restaurante empezaba a tomar forma. Los muebles viejos fueron reemplazados por otros nuevos, la decoración se volvió más acogedora y los menús comenzaron a prepararse con cuidado. La gente del barrio comenzó a hablar de aquel lugar que estaba renaciendo, y poco a poco, la expectativa crecía. Pero aún faltaba lo más importante, la gran apertura. Ana sabía que ese día sería decisivo. Era el momento de mostrar a todos que ella no era solo una camarera,
sino una mujer capaz de transformar su vida y su entorno. Preparó cada detalle con esmero, desde la limpieza hasta el menú, pasando por la música ambiental y la atención que brindaría a cada cliente. Aquella noche, mientras cerraba las puertas del restaurante, Ana miró al cielo y agradeció la oportunidad que le había dado la vida. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Porque más allá de un restaurante, había recuperado su dignidad, su esperanza y la certeza de que podía construir un futuro mejor. Ana nunca olvidaría el día en que el millonario que le había entregado las llaves apareció nuevamente en su vida. Había pasado casi una semana desde que había recibido esa inesperada oportunidad, y cada día se sentía más segura y decidida a hacer realidad su sueño. Pero todavía quedaba la incertidumbre de cómo sería recibir a ese hombre otra vez y qué significaría para su futuro. El restaurante, aunque todavía no estaba abierto al público, ya lucía diferente. Las paredes limpias y pintadas, el aroma a café recién hecho y el orden en cada rincón creaban una atmósfera distinta, llena de esperanza. Ana estaba revisando el inventario cuando escuchó la puerta abrirse y una voz familiar la llamó con tranquilidad. «Ana, veo que has hecho un trabajo admirable», dijo el hombre con una sonrisa de aprobación. «Sabía que tenías lo necesario para transformar este lugar». Ella lo miró, sorprendida y emocionada a la vez. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola en esa lucha, que alguien creía en ella más allá de sus palabras. Se sintió valorada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias por creer en mí», respondió Ana con humildad. «Pero todavía hay mucho por hacer y no sé si podré con todo». El hombre la observó con ojos firmes, pero llenos de comprensión. «El camino nunca es fácil, Ana. Pero no se trata solo de trabajar duro, sino de creer en ti misma y en tu visión. Eso es lo que te hará salir adelante». Ana asintió lentamente, sintiendo cómo esas palabras calaban hondo en su corazón. Había pasado tanto tiempo dudando de sí misma, permitiendo que las críticas y los insultos la hundieran, que ahora, por primera vez, sentía que su fuerza interior podía marcar la diferencia. El millonario la invitó a sentarse y sacó de su maletín un pequeño cuaderno con planes y propuestas. Le explicó que no solo quería darle un restaurante, sino apoyarla en la formación de un equipo confiable, en la publicidad y en la administración. Todo para asegurar que Ana tuviera las herramientas necesarias para triunfar. Durante horas, hablaron de sueños, miedos y estrategias. Ana fue absorbiendo cada consejo con atención, tomando nota mentalmente de todo lo que debía aprender. Sintió que se abría un mundo nuevo delante de ella, lleno de posibilidades y de retos que estaba dispuesta a enfrentar. Pero lo que más la sorprendió fue cuando el hombre le dijo que conocía a alguien interesado en invertir en su proyecto, alguien que veía en Ana la misma pasión y dedicación que él había notado desde el primer día. La idea de contar con más apoyo financiero le dio una sensación de seguridad que hacía mucho no sentía. Esa noche, Ana regresó a su casa con la cabeza llena de ideas y el corazón ligero. Por primera vez desde hacía años, podía soñar con un futuro lleno de esperanza y posibilidades reales. Su hija la esperaba con una sonrisa, y Ana supo que todo ese esfuerzo valdría la pena, no solo por ella, sino por la pequeña que veía en ella un ejemplo de lucha y valentía. Sin embargo, mientras la confianza crecía, también lo hacía el miedo al fracaso. ¿Y si no cumplía con las expectativas? ¿Y si todo ese esfuerzo terminaba en decepción? Pero entonces recordaba las palabras del millonario, la fuerza que había encontrado dentro de sí misma y la promesa de un nuevo comienzo. Ana comprendió que no podía dejar que el miedo la paralizara, que más importante que el éxito o el fracaso era intentarlo con todo su corazón. Y con esa convicción renovada, decidió que al día siguiente comenzaría a buscar al equipo ideal,
esas personas que compartirían su visión y que la ayudarían a hacer realidad ese sueño. Mientras se acostaba esa noche, Ana sintió una paz que hacía tiempo no conocía. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también que tenía la valentía y el apoyo necesario para enfrentarlos. Cerró los ojos con una sonrisa y la certeza de que algo grande estaba por venir. Ana sabía que encontrar al equipo perfecto sería el mayor desafío. No solo necesitaba personas con habilidades, sino que compartieran su pasión y su sueño. Cada mañana, recorría las calles del barrio, hablando con conocidos, publicando avisos y entrevistando a quienes mostraban interés. Su mirada no buscaba solo talento, sino compromiso y honestidad, cualidades que había aprendido a valorar con los años. En una de esas entrevistas, conoció a Marta, una cocinera con años de experiencia que había trabajado en varios restaurantes reconocidos. Marta era una mujer enérgica, con manos firmes y una sonrisa cálida que transmitía confianza. Al escuchar la historia de Ana, no dudó en unirse al proyecto. «Este lugar tiene alma», le dijo, «y yo quiero ayudar a que brille». También encontró a Luis, un joven mesero que, a pesar de su corta edad, tenía una madurez sorprendente y un trato amable hacia los clientes. Luis no solo tenía experiencia, sino un entusiasmo contagioso que levantaba el ánimo de todo el equipo. Ana sintió que esos dos eran el comienzo de algo grande. Conforme pasaban los días, el grupo crecía. Ana seleccionaba con cuidado a cada persona, explicándole su visión y lo que esperaban de ellos. Había quienes dudaban, otros que se rendían al poco tiempo, pero también quienes, como Marta y Luis, demostraban que estaban dispuestos a luchar. El ambiente en el restaurante empezó a cambiar. Lo que antes era solo un espacio vacío, ahora vibraba con energía y esperanza. Las risas se escuchaban en la cocina, las mesas comenzaban a tomar forma y las ideas para el menú se discutían con pasión. Ana sentía que su sueño empezaba a tomar vida, pero también sabía que aún faltaba mucho por hacer. Una tarde, mientras revisaba el plan de negocios, recibió una llamada inesperada. Era el millonario que la había ayudado desde el principio. Su voz sonaba animada y con noticias importantes. «Ana, tengo algo que contarte», dijo. «He conseguido a un inversor interesado en tu proyecto. Quiere reunirse contigo para conocer más». Ana sintió que el corazón se le aceleraba. La oportunidad era real y cada vez más cerca. Aceptó la invitación con una mezcla de nervios y emoción. Sabía que esa reunión podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Llegó el día de la reunión y Ana se preparó con esmero. Se vistió con ropa sencilla, pero cuidada, y repasó mentalmente todo lo que quería expresar. No quería solo hablar de números, sino mostrar la pasión y el compromiso que la impulsaban. Cuando llegó al lugar acordado, fue recibida por un hombre amable y profesional que escuchó atentamente cada palabra. La reunión fue larga y productiva. El inversor quedó impresionado con la claridad y determinación de Ana. Al final, le ofreció el apoyo económico necesario para la apertura del restaurante, junto con consejos para hacer crecer el negocio. Ana salió de allí con una mezcla de alegría y responsabilidad. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero ahora tenía más herramientas para enfrentarlo. De regreso al restaurante, compartió la noticia con Marta, Luis y el resto del equipo. La emoción se contagió y todos comenzaron a trabajar con más energía que nunca. Ana sentía que cada pequeño paso la acercaba más a su sueño. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en que las preocupaciones económicas la asfixiaban, noches en que el cansancio la derrotaba y momentos en que la duda la acechaba. Pero siempre encontraba fuerza en su hija, en el equipo que estaba formando y en aquella promesa de no rendirse jamás. Una noche, mientras cerraba el local, Ana se detuvo un momento para mirar alrededor.
El restaurante ya no era solo un espacio físico, sino un símbolo de lucha, de esperanza y de transformación. Sonrió con lágrimas en los ojos, consciente de que, aunque el futuro era incierto, ella estaba preparada para enfrentarlo con todo su corazón. ChatGPT SED. Ana despertó temprano aquella mañana, con el corazón latiendo fuerte por la emoción y la responsabilidad que sentía. La fecha de apertura del restaurante se acercaba rápidamente, y aunque estaba emocionada, no podía negar que sentía también una presión enorme. Sabía que todo el esfuerzo de meses se resumiría en ese día, y que la primera impresión sería decisiva para su futuro. Desde temprano, Ana llegó al restaurante junto a Marta, Luis y el equipo que había formado con tanto esfuerzo. Todos compartían la misma mezcla de nervios y entusiasmo. Ana recorrió cada rincón, revisando que nada quedara al azar. Las mesas estaban perfectamente puestas, los menús impresos, y el aroma de la cocina llenaba el aire con promesas de sabores inolvidables. Mientras esperaba la llegada de los primeros clientes, Ana recordó las humillaciones y desprecios que había sufrido como camarera. Pensó en esas personas que la habían hecho sentir pequeña y sin valor. Pero ahora, en ese momento, sentía que había dado un giro completo a su historia. No era solo una camarera más, sino una mujer dueña de su destino, dueña de un restaurante que pronto abriría sus puertas para brillar. A medida que las primeras personas comenzaron a llegar, Ana observaba cada gesto, cada sonrisa, cada comentario. Su corazón se llenaba de orgullo al ver cómo el sueño que parecía imposible cobraba vida. Marta y Luis trabajaban con dedicación, y el equipo respondía con pasión y profesionalismo. Pero no todo fue sencillo. A mitad de la noche, un problema inesperado surgió en la cocina. Una falla con uno de los hornos principales amenazaba con arruinar un platillo importante del menú. Ana sintió como la tensión crecía, pero en lugar de desesperarse, tomó la iniciativa. Junto a Marta, idearon un plan para reorganizar los tiempos y salvar la situación. Con trabajo en equipo, lograron que los clientes no notaran el problema y que todo siguiera funcionando a la perfección. Esa noche, Ana entendió que dirigir un restaurante no era solo cuestión de sueños, sino de enfrentar obstáculos y resolver problemas con calma y valentía. Cada reto superado fortalecía su confianza y la hacía sentir más capaz. Al cierre del restaurante, Ana y su equipo celebraron en silencio, cansados pero felices. Sabían que ese era solo el comienzo, que aún quedaban muchos días por delante para crecer y consolidarse. Sin embargo, la satisfacción de haber logrado abrir las puertas de su propio negocio era indescriptible. Esa misma semana, Ana recibió un mensaje del millonario que la había apoyado desde el principio. Él le recordó que la oportunidad seguía abierta y que confiaba plenamente en ella. Sus palabras fueron un impulso extra para no bajar la guardia y seguir luchando. Además, la noticia de la apertura del restaurante comenzó a correr por el barrio. Los vecinos hablaban con entusiasmo, y poco a poco, el lugar empezó a llenarse más cada día. Ana se dio cuenta de que su esfuerzo no solo beneficiaba a su familia, sino también a la comunidad que la rodeaba. Sentía que estaba devolviendo algo al barrio que la había visto crecer y que ahora la apoyaba sin reservas. Pero a pesar de los éxitos, Ana no dejó de lado sus valores ni su humildad. Seguía recordando sus orígenes, y cada día se esforzaba por tratar a sus clientes y empleados con respeto y cariño. Sabía que ese era el verdadero secreto para mantener viva la esencia del restaurante. Una tarde, mientras organizaba unos papeles, Ana recibió una llamada inesperada. Era un periodista local interesado en contar su historia. Ana aceptó con sorpresa y un poco de timidez. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero comprendió que contar su experiencia podía inspirar a muchas personas que, como ella, luchaban por un sueño. La entrevista se publicó pocos días después,
Y la respuesta fue increíble. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y admiración. Ana sintió que su historia estaba llegando mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Con el corazón lleno de gratitud, Ana entendió que aquel restaurante no solo era un negocio, sino un símbolo de esperanza y perseverancia. Sabía que el camino sería largo, con altas y bajas, pero estaba preparada para recorrerlo con la misma fuerza y pasión que la habían llevado hasta allí. Ana estaba en su oficina, revisando las cuentas y planificando el crecimiento del restaurante, cuando recibió una visita inesperada. Era una mujer elegante, vestida con ropa cara y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ana la reconoció al instante. Era una de las clientas que la había insultado semanas atrás cuando trabajaba como camarera. La mujer entró sin llamar, con aire de superioridad, y miró alrededor con desdén. «No esperaba verte aquí, Ana», dijo con tono cortante. «Pensé que ese restaurante no duraría ni un mes». Ana sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Había aprendido a no dejar que las palabras de los demás la derribaran. Esta era su oportunidad para demostrar que había cambiado su destino. «Gracias por venir», respondió con voz firme. «El restaurante no solo está abierto, sino que crece cada día gracias al esfuerzo de muchas personas». La mujer frunció el ceño, incapaz de disimular su sorpresa. «Debe ser un golpe de suerte», dijo. «Pero no creo que dure mucho». Ana no se dejó intimidar. «No es suerte, es trabajo duro, dedicación y creer en uno mismo. Si alguna vez se molesta en venir a visitarnos, verá que esto es real». La mujer la miró un momento más. Luego, sin decir nada, salió del restaurante. Ana sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Había personas que nunca entenderían el valor del esfuerzo y el cambio. Esa misma semana, Ana recibió otra sorpresa. El millonario que la había ayudado la invitó a un evento benéfico donde se reunirían empresarios y personas influyentes. Quería que Ana hablara de su experiencia y motivara a otros con su historia. Al principio, Ana dudó. No se sentía preparada para hablar en público ni para enfrentarse a una audiencia tan grande. Pero al final aceptó, consciente de que su voz podía inspirar a muchos. El día del evento, Ana subió al escenario con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miró al público y comenzó a contar su historia, desde sus días como camarera hasta el momento en que recibió las llaves del restaurante. Habló con sinceridad, con pasión y con la fuerza que solo alguien que ha luchado conoce. La audiencia la escuchó en silencio, conmovida. Al terminar, recibió aplausos que la hicieron sentir que cada lágrima y cada noche de desvelo habían valido la pena. Después del evento, muchas personas se acercaron para felicitarla, ofrecer ayuda y establecer contactos. Ana entendió que su historia tenía el poder de abrir puertas y crear oportunidades más allá de lo que ella había imaginado. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, Ana no perdió de vista los problemas cotidianos. La competencia en la ciudad era fuerte, y algunos restaurantes intentaban atraer a sus clientes con promociones agresivas. El estrés aumentaba, y con él, las dudas sobre si podría mantener el negocio a flote. Pero Ana recordó las palabras del millonario: «No se trata solo de trabajar duro, sino de creer en ti misma y en tu visión». Esa frase se convirtió en su mantra diario. Una noche, después de cerrar el restaurante, Ana salió a caminar para despejar la mente. En el parque cercano, se encontró con un grupo de jóvenes que tocaban música y reían. Se detuvo a escucharlos y por un momento, se olvidó de las preocupaciones. Ese instante de calma le recordó por qué había comenzado todo, por un sueño, por una vida mejor para ella y su hija. Se prometió no dejar que las dificultades apagaran esa luz. Al día siguiente, con renovadas fuerzas, Ana reunió a su equipo y les habló sobre la importancia de seguir adelante, de apoyarse mutuamente y de no rendirse. La unión y la pasión del grupo eran su mejor arma contra cualquier obstáculo. Con el tiempo,
El restaurante comenzó a consolidarse como un lugar especial en la comunidad. No solo por su comida, sino por el ambiente de esperanza y trabajo en equipo que se respiraba. Ana había logrado transformar no solo un negocio, sino también vidas. Y aunque la mujer que la había insultado seguía siendo un recuerdo incómodo, Ana entendió que la verdadera victoria estaba en seguir adelante, con dignidad y orgullo, demostrando que nadie puede definir quién eres salvo tú mismo. El día que Ana esperaba con ansias finalmente llegó. El restaurante cumplía 1 año desde su apertura, y para celebrarlo, organizó una gran cena con toda la comunidad, su equipo y aquellos que la habían apoyado en el camino. La emoción se sentía en el aire, mezclada con un sentido profundo de logro y gratitud. Desde temprano, el restaurante se llenó de preparativos. Ana revisaba cada detalle con atención, recordando todo lo que había vivido en ese año. Había sido un camino lleno de altibajos, noches sin dormir, decisiones difíciles y momentos de duda, pero también de alegría, aprendizaje y crecimiento personal. Cuando las puertas se abrieron, los primeros invitados comenzaron a llegar, muchos de ellos vecinos del barrio, clientes fieles y algunos empresarios que habían creído en su proyecto. Ana los recibió con una sonrisa cálida y sincera, agradecida por su presencia y apoyo. Durante la cena, Ana subió al pequeño escenario que habían montado para agradecer a todos. Con la voz firme pero emocionada, recordó el inicio de su aventura, los insultos que sufrió, el encuentro con el millonario que le entregó las llaves y el esfuerzo de cada persona que había creído en ella. No ha sido fácil, dijo, pero cada dificultad me enseñó que la fuerza no está en evitar las caídas, sino en levantarse una y otra vez. Este restaurante es más que un negocio, es un sueño hecho realidad que comparto con todos ustedes. Los aplausos llenaron la sala, y Ana sintió una calidez en el pecho que nunca antes había experimentado. En ese momento comprendió que su historia había tocado corazones y que su lucha había inspirado a muchos. Después de la ceremonia, la fiesta continuó con música, risas y buena comida. Ana observaba a su hija jugar con otros niños, a su equipo trabajar con alegría y a los clientes disfrutar del ambiente. Sentía que había creado no solo un lugar para comer, sino un espacio donde la comunidad se unía. En medio de la celebración, Ana recibió un mensaje en su teléfono. Era del millonario, quien le decía: «Estoy orgulloso de ti. Has demostrado que con voluntad y coraje, los sueños se hacen realidad. Esto es solo el comienzo». Ana sonrió y guardó el mensaje. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también que había llegado muy lejos gracias a su esfuerzo y a quienes confiaron en ella. Esa noche, mientras apagaba las luces del restaurante y cerraba las puertas, Ana se detuvo un momento para mirar alrededor. Recordó a la mujer que la había insultado y a todos aquellos que dudaron de ella. No sentía rencor, solo gratitud por haber encontrado en esas adversidades la fuerza para avanzar. Con un suspiro profundo, Ana salió a la calle, mirando las estrellas. Su corazón estaba lleno de esperanza y determinación. Sabía que la vida seguiría poniendo pruebas, pero también que ella tenía el valor para enfrentarlas. Así terminó un capítulo importante en su vida, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Ana estaba lista para seguir construyendo, soñando y luchando, con la certeza de que, pase lo que pase, el poder de cambiar su destino siempre estaría en sus manos. Y esa fue la historia de Ana, la camarera que, contra todo pronóstico, se convirtió en dueña de un restaurante, un ejemplo de resiliencia y esperanza para todos aquellos que alguna vez sintieron que el mundo estaba en su contra.